Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este bloque que hemos denominado Desafíos del paradigma actual de la educación. En esta oportunidad vamos a estar hablando una vez más, vamos a estar hablando de evaluación, pero en este caso vamos a hablar de algunos interrogantes en torno a la evaluación que hoy más que nunca se han puesto de manifiesto. ¿Para qué evaluamos o para qué evalúa la escuela y qué evalúa la escuela? Estas dos preguntas, estos dos interrogantes que nos hacemos los docentes, que se hacen las familias, que se hacen los alumnos, no son menores y definen en gran medida a las prácticas de evaluación que por estos tiempos suceden, acontecen en el ámbito escolar, que por otra parte son prácticas realizadas, como hemos dicho en la oportunidad anterior, desde la excepcionalidad, por la situación que estamos atravesando. Bien, cuando nosotros nos preguntamos qué evaluamos, que esta parece ser una pregunta con una respuesta sencilla, pero no lo es tanto. Tradicionalmente la escuela ha evaluado contenidos, ha evaluado acreditación de contenidos, ha evaluado saberes pero reducidos al concepto de contenidos. En muchas materias de estudio, como las materias del área de ciencias sociales o del área de ciencias naturales, la evaluación se ha reducido a evaluar, valga la redundancia, contenidos, es decir, a la reproducción por parte de los estudiantes y de las estudiantes de contenidos académicos, contenidos relacionados en realidad a conceptos, ¿sí? Que muchas veces no guardan relación o no tienen aplicación en otros ámbitos, en otros contextos, en otras situaciones. Y acá es un punto en el que tenemos que prestar atención, porque si yo estoy evaluando un contenido de mi materia que ese alumno o alumna no va a poder aplicar a otras situaciones, entonces me tengo que replantear para qué evalúo ese contenido o cómo lo voy a evaluar, de qué manera lo voy a evaluar. Es cierto que hay determinados contenidos que por su especificidad no son aplicables a situaciones cotidianas, a situaciones reales o a situaciones de interés de las y los estudiantes. Pero siempre tengo que partir de esta premisa o de este planteo de, bueno, ¿para qué quiero que el alumno o la alumna se apropie de este contenido? Y apropiarse del contenido no es lo mismo que reproducirlo en forma memorística o en forma mecánica, como sucede, por ejemplo, en matemática o en una materia o en materias que tienen esta particularidad, ¿sí? Entonces, ¿qué evaluamos? Si no evaluamos contenidos meramente, ¿qué estamos evaluando? Otra respuesta puede ser capacidades. El término capacidades se puso, digamos, se instaló dentro del ámbito escolar a partir fundamentalmente de la elaboración del marco referencial curricular del año 2018, que en realidad es una nueva versión, por decirlo de alguna manera, del marco general de política curricular. Este nuevo marco, este nuevo enfoque instala o introduce la idea de capacidades, ¿sí? Entonces, los docentes empezamos a evaluar capacidades, el pensamiento crítico, el aprender con otros, el trabajo autónomo, el compromiso, la responsabilidad, bueno, y una serie de otras capacidades que pasaron a ser como el eje de la evaluación. ¿Evaluamos capacidades? Sí. ¿Evaluamos contenidos? Sí. Ahora, las capacidades, los contenidos o competencias o habilidades en realidad conforman lo que denominamos el saber, ¿sí? Los saberes. Evaluamos saberes, pero los saberes
no entendidos o reducidos a la idea de contenidos o de conceptos, sino también asociados a estas capacidades que mencionamos, habilidades, competencias, a los valores que los alumnos y las alumnas puedan desarrollar, valores relacionados con la formación y con el ejercicio de la ciudadanía, ¿no es cierto? Que es uno de los ejes, de los principios de la educación, ¿no es cierto? Esto de formar al ciudadano. Entonces evaluamos saberes. Ahora estos saberes, estos aprendizajes tienen la particularidad de ser trasladables o transferibles a otras situaciones que comprenden a los estudiantes. Estos saberes también deben servir para que los alumnos y las alumnas desarrollen la capacidad de cuestionar, de criticar, ¿sí? de argumentar una idea. Estos saberes tienen que servir también para esto que llamaría Ruth Harff, para desaprender lo aprendido, es decir, para saber discernir entre aquello que es útil y lo que ya no, porque hay saberes que muchas veces, o hay contenidos, mejor dicho, hay conceptos que se aprenden y que en algún determinado momento quedan en desuso o hay que desaprenderlos. El conocimiento no es algo estático, no es algo fijo, ¿no es cierto? Bueno, entonces la escuela debería evaluar saberes relacionados o con estas características que fuimos mencionando. La otra gran pregunta que nos hicimos entonces al principio de esta emisión es ¿para qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos? ¿Cuál es el sentido de la evaluación? En la entrega que hicimos sobre evaluación dijimos que evaluamos para tomar decisiones, que la evaluación es un proceso que nos permite a los docentes, pero también a los alumnos, ¿sí? O a quienes evalúan y a los evaluados, tomar decisiones respecto del proceso de aprendizaje. Digo, un alumno o una alumna puede tomar una decisión, puede evaluar su propio aprendizaje o, como diría Rebeca Nijovich, autorregular su aprendizaje, dar cuenta de cómo aprendió y de qué aprendió. Y a los docentes nos debería servir también, nuestras decisiones deberían estar enfocadas en mejorar nuestras prácticas de enseñanza, nuestras propuestas de enseñanza. Los docentes no evaluamos únicamente al alumno o el aprendizaje del alumno, sino también evaluamos nuestras prácticas de enseñanza, o deberíamos poder evaluar nuestras prácticas de enseñanza a partir de toda esa información que recogemos de la evaluación, ¿no? Porque la evaluación, dicen Sorsol y Sánchez, es también un proceso en el que vamos recopilando, procesando, analizando y distribuyendo la información, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esa información? ¿La aplicamos únicamente en los alumnos o a los alumnos? Esa información la reducimos a calificar únicamente, a poner una calificación numérica, o con esa información que por otro lado es valiosísima, también le ayudamos al alumno o a la alumna a que pueda hacer una autoevaluación y una autorregulación del proceso de aprendizaje, y a su vez los docentes poder también evaluar nuestra práctica y fortalecerla en el quehacer diario y en el quehacer docente. Me parece que estas dos preguntas hoy cobran también mucho sentido en este contexto de pandemia en el cual no calificamos, pero evaluamos. Y esto me parece interesantísimo, ¿no? Esto de no calificar, porque precisamente la evaluación tiene una dimensión mucho más abarcativa y mucho más amplia que la mera acción de calificar, ¿sí? Lo hemos dicho también en otra oportunidad, que la calificación dentro del proceso de evaluación es un medio.
no es o no debería ser un fin. No evaluamos para calificar, ¿sí? Evaluamos y en ese proceso hay calificaciones, no en este contexto, sino en el contexto habitual, hay calificaciones, pero las calificaciones son medios, ¿sí? Que forman parte de todo ese proceso que es mucho más amplio. Bueno, espero que esta información también sea de utilidad, no es como digo en todas las entregas, no es una receta, sino que simplemente son pequeños aportes a partir de los grandes aportes que grandes autores y asesores pedagógicos humildemente nos acercan en este contexto de excepcionalidad. Mi nombre es Vanessa Suárez y estoy más que contenta de compartir este espacio con ustedes y siempre abierta a que se sumen, a habilitar otras voces y a hacer que esta comunidad, que es el Almacén de Teatro Arte Online, siga creciendo. Nos vemos en una próxima entrega. No se olviden de seguirnos en Instagram, en Facebook y en suscribirse a nuestro canal de YouTube, Almacén de Teatro Arte Online. Hasta la próxima.